David Grann es un periodista y un escritor estadounidense conocido por sus libros de no ficción que están basados en investigaciones detalladas y muchas veces en entrevistas a los propios protagonistas. David Grann ha trabajado en grandes periódicos estadounidenses como The New York Times o The New Yorker, donde ganó reconocimiento narrando crímenes reales y eventos históricos. Entre sus libros más conocidos tenemos La ciudad perdida de Z, Los asesinos de la luna y el libro que venimos a hablar hoy, El viejo y la pistola. El viejo y la pistola es un libro publicado en 2018 en el que David Grann nos cuenta la historia de 3 hombres, cada uno con su historia propia, sus circunstancias y el por qué hicieron lo que hicieron. Pero aún así, cada uno de ellos tiene su propia justificación. El libro es bastante corto, tiene unas 200 páginas, pero sí que es verdad que podemos sacar muchísima información de ellas. Así que para poder entender mejor la historia de Forrest Tucker, Christian Bala y Frederick Borden, dividiré el libro en 3 vídeos. Hoy, Forrest Tucker, la historia de un atracador legendario. Forrest Sylvia Tucker nació en Miami en 1920 en el seno de una familia trabajadora. Por incapacidad de su madre, Tucker fue criado por su abuela materna. Con tan solo 15 años robó un coche y conoció la cárcel por primera vez. Un año después, con 16, volvió a robar un coche y volvió a acabar en la cárcel. Esta historia se podía haber quedado en un adolescente un poco perdido, un poco rebelde, que hace cosas de las que se arrepentirá en el futuro. Pero no fue así. Visto el camino que llevaba y que esto realmente era algo que le gustaba, decidió encontrar su camino dentro del mundo criminal: ser atracador de bancos. Tucker dedicó más de 6 décadas de su vida a atracar bancos. Elegía un banco, muchas veces sucursales pequeñas en las que pudiese entrar sin muchos problemas, y engañaba al trabajador o a la trabajadora diciendo que se quería abrir una cuenta bancaria o que venía a retirar dinero, y posteriormente le amenazaba para que le diese todo el dinero que hubiese en la caja. Muchas veces, incluso para llevar a cabo los atracos, no utilizaba ni siquiera un arma real, sino que muchas veces decidía utilizar armas de imitación para que el robo no fuese llevado a cabo con violencia. Otras veces, claro está, sí que necesitaba un poco de violencia para poder llevarse lo que quería. Tucker cuenta incluso que él nunca llegó a disparar a nadie, nunca disparó un arma realmente. Las personas que lo trataron a lo largo de su carrera hablan de una persona carismática, dedicada a su trabajo, siempre bien vestido, con traje, con sombrero, una persona impoluta, con muchísimo carisma, siempre sonriente, una cosa que le llevaría a llevarse de calle a toda la gente a la que acabó después engañando. Muchas de las personas a las que robó fueron realmente víctimas de su confianza. Toda esta estética y esta forma de ser se ve muy bien reflejada en una película cuyo título es el mismo que el del libro, que se estrenó en 2018 y que se puede ver perfectamente la vida de David Tucker, pero sobre todo su presencia, su estilo y ese carisma y esa simpatía que se ganó a muchísima gente. Es por eso que Tucker no tuvo problemas en hablar con David Grann y contarle el porqué de lo que hacía, por qué decidió tomar ese camino en la vida. Con 24 años y después de salir de la prisión del condado porque de nuevo había vuelto a ser arrestado y metido en prisión, Tucker intentó encontrar trabajo como saxofonista, algo que le gustaba y algo a lo que él pensaba que podía dedicarse realmente. Aunque intentó buscar trabajo de saxofonista y dejar todo este mundo criminal de lado, no lo consiguió y tuvo que volver a hacer lo que mejor se le daba. En sus entrevistas, Tucker le cuenta a Grant que él se consideraba mucho más que un simple atracador de bancos. Atracando bancos era alguien, era una persona a la que la gente conocía, aunque no fuese precisamente por algo bueno. Y es que era más, Tucker no era simplemente un atracador de bancos, sino que era un maestro de la fuga, un escapista. En 1950, Tucker volvió a ser detenido y volvió a ser encerrado en la prisión del condado. En este caso, en Navidad, Tucker se quejó de un dolor muy agudo en el estómago y al final tuvieron que llevarlo al hospital. Allí le operaron y le quitaron el apéndice al pensar que lo que podía estar sufriendo era apendicitis. Pero no le pasaba nada de eso, Tucker estaba perfectamente. Y como le confiesa al propio David Grann, perder el apéndice fue simplemente un precio a pagar. Estando recién operado, con todo el dolor que eso conlleva, Tucker no se lo pensó 2 veces y forzó las esposas para salir del hospital. De hecho, no tuvo ningún problema para hacerlo, se quitó las esposas y salió tranquilamente a pie del hospital. ¿Se había quedado sin apéndice? Sí, pero al menos era libre. Sabía que no podía quedarse cerca, así que se mudó a California y allí conoció a Richard Bilyeu, con quien empezó una nueva carrera criminal. Tucker y Richard comenzaron a dar golpes durante los siguientes 2 años. La prensa local se hizo eco de esto y hablaba de 2 hombres elegantes que incluso en la parte de atrás del coche tenían trajes perfectamente puestos para que no se arrugasen y que llevaban a cabo atracos con una pulcritud casi insólita. Después de 2 años de atracos sin que fuesen pillados, en 1953, Tucker fue rodeado por el FBI cuando iba a recoger el botín de una caja de seguridad. Lo más sorprendente de esta parte de su historia es que cuando el FBI intentó buscar el domicilio en el que vivía Tucker,
dio con una dirección y se personó allí. Allí se encontró a una mujer y a un niño. Cuando hablaron con Shirley, la mujer, esta comentó que ella estaba casada con un hombre muy bueno, muy trabajador, que se llamaba Richard Billio, pero cuando el FBI le mostró una foto de Tucker, Shirley reconoció en Tucker al que se suponía que era Richard Billio, su marido, y se dio cuenta de que llevaba 2 años sumida en una mentira. Tucker había sido capaz de hacerse pasar por Richard Billio, su socio, y formar una familia junto a una mujer a la que tenía completamente engañada. Incluso Shirley, cuando se enteró de todo esto, se puso a llorar diciendo que era un hombre muy bueno y que era muy buen padre, que no entendía cómo había podido hacer todo esto. Estando ya en prisión, Tucker y Shirley hablaron y Tucker simplemente le dijo que ella hiciese su vida, que él ahora tenía que hacer la suya. Y es que visto que Tucker no era un prisionero como muchos otros y que estaba dispuesto a lo que fuese para poder quedar en libertad, tuvieron que llevarle a cárceles de alta seguridad y algunas de las más peligrosas del país. La prueba de fuego para Tucker fue la prisión de Alcatraz, también apodada La Roca, que fue una prisión originalmente militar que acogía a los mayores criminales del país. Tucker llegó allí con 33 años y no perdió el tiempo en empezar a pensar cómo podía salir de ahí. Junto con otro recluso comenzaron a hacerse con herramientas de los empleos que tenían en la cárcel y los fueron acumulando en la lavandería hasta que un chivatazo tiró por suelo todo el trabajo que estaban haciendo. Ante este nuevo intento de fuga se les puso la etiqueta de alto riesgo de fuga y los pasaron a una unidad llamada unidad de tratamiento, también llamada El Hoyo. En esta unidad lo metieron desnudo, sin zapatos y en contacto constante con un suelo metálico frío. Tucker cuenta que no tenía nada con lo que calentarse en ese espacio, simplemente quedaba esperar y esperar hasta que lo sacasen de ahí. Durante el tiempo que no pudo intentar volver a fugarse porque estaba demasiado vigilado, Tucker empezó a estudiar leyes y envió recursos para poder salir de prisión, e incluso en 1956 consiguió tener una vista. Y ahí es cuando vio el cielo abierto. El día antes de la vista, Tucker empezó a quejarse de un dolor muy fuerte de riñones, por lo que, de nuevo, lo tuvieron que llevar al hospital. Ya en el hospital, Tucker rompió un lápiz y se lo clavó en el tobillo, por lo que los médicos tuvieron que pedir que se le quitasen las esposas para poder llevarlo a la sala de rayos y hacerle alguna radiografía. Mientras lo trasladaban en silla de ruedas a la sala de rayos X, Tucker saltó de la silla aún con las esposas colgando y se dio a la fuga. Lo único que consiguió fue salir del hospital, ver la luz del sol, respirar un poco de aire fresco y de nuevo lo pillaron. Tampoco podía irse muy lejos, tenía unas esposas colgando y un lápiz clavado en el tobillo, pero este nuevo intento de fuga hizo que su reputación creciese todavía más. 23 años después, una vez ya había cumplido su condena y siendo de nuevo arrestado y condenado por un nuevo atraco, Tucker fue llevado a San Quintín, un centro de máxima seguridad que daba al mar y que los presidiarios conocían como la Escuela de Gladiadores. Imaginaos por qué. Y esta parte de la historia es directamente surrealista. En 1979, estando en San Quintín, Tucker entró a trabajar en uno de los talleres de la prisión. Con la ayuda de otros 2 reclusos, John Waller y William McCreer, comenzó a reunir materiales que iban cortando con formas específicas y que iban guardando debajo de una lona. También consiguieron fundas de plástico contra el polvo, pinturas y cinta adhesiva. Y cuando lo tenían todos, lo guardaron en una caja y lo etiquetaron como suministros de oficina. Y no se sabe por qué nadie en toda la cárcel se dio cuenta de que estaban haciendo lo que estaban haciendo, de que estaban robando tantas cosas de los puestos de trabajo y de los talleres que hacían y que lo estaban acumulando para algo que se sabía que no iba a ser nada bueno. Después de meses de preparativos, el 9 de agosto, Tucker hizo una señal a sus compañeros. Waller y McGeer que empezaron a montar guardia frente al taller de carpintería mientras Tucker construía una piragua. Y no una piragua pequeña y chapuza, sino que era una piragua de 4 metros de eslora. Que de nuevo, no entiendo cómo nadie se dio cuenta de que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Tucker le confesó a David Grant que para no hacer ruido y que nadie se enterase de eso, no pudo martillear nada, sino que simplemente tuvo que unirlo todo con cinta adhesiva y con alguna tuerca. Con la pintura que consiguieron solo pudo pintar una parte de la piragua, que sería la parte que mostrarían a los guardias. Cuando Tucker acabó de pintar la piragua, avisó a sus compañeros y ahí empezó el espectáculo. Se vistieron con gorras de marinero y sudaderas que Tucker había pintado de color naranja y había adornado escribiendo el logo de Marine Yacht Club, un logo que había visto en las diferentes embarcaciones de enfrente de la costa. Cuando el guardián que se suponía que tenía que estar mirando no estaba mirando, sacaron la piragua al mar. Tucker cuenta que en ese momento el viento era muy fuerte y las olas también lo eran, por lo que empezó a entrar agua en la canoa y cuando pensaban que no iba a pasar nada, va y vuelca. Y lo peor de todo es que desde una de las torres de vigilancia de San Quintín, uno de los guardias vio a estos 3 hombres que estaban pasando apuros en la balsa, y en vez de fijarse en que eran 3 fugitivos, simplemente les dijo que si necesitaban ayuda. Los 3 fugitivos bromearon un poco sobre lo que les estaba ocurriendo y el guardia también se rió y siguió a la suya, como si no estuviese pasando nada. Al final se dieron cuenta de que Tucker y sus compañeros se habían fugado, por lo que empezaron a enviar avisos a todo el mundo para si los viesen, los devolviesen a San Quintín. Lo más curioso es que en Texas y Oklahoma el departamento de policía se estaba dando cuenta de que una serie de atracos cada vez eran más comunes.
El modus operandi era siempre el mismo. 3 o 4 hombres entraban en una tienda de comida o en una sucursal bancaria, sacaban una pistola, pedían el dinero de la caja y huían corriendo en un coche robado. Después de los atracos, la gente empezaba a hablar de que era un grupo de personas de avanzada edad, que incluso alguno de ellos llevaba audífono, y fue eso lo que les llevó a ganarse el nombre de la banda de los carcamales. Durante los años 80, Tucker y sus compañeros llevaron a cabo varios robos que la gente comenzó a tildar de poco violentos, incluso poco profesionales. El comportamiento durante los atracos distaba bastante de los atracos que normalmente se llevaban a cabo, mucho más violentos y mucho más agresivos, por lo que Tucker y la banda comenzaron a ganarse la reputación de ladrón respetuoso. En realidad lo tenían mucho mejor montado de lo que parecía, ya que Tucker confesó a David Grant que el audífono, que era su sello distintivo, no era realmente un audífono funcional, sino que era un escáner de la policía. David Grant también entrevistó a John Hunt, un sargento de 40 años del Cuerpo de Policía de Austin, que recibió la misión de investigar los atracos de la banda. Hunt cuenta que la banda cumplía con los robos como si fuese un trabajo y que cada vez que hacían más robos ellos también aprendían de sus propios errores. De hecho, aprendieron tanto de los errores que podían haber cometido en atracos anteriores que durante los años en los que la banda estuvo activa llevaron a cabo más de 70 robos. Y es que parecía que se estaban riendo de la policía porque la prensa no paraba de sacar noticias de que una banda de viejos estaba robando y que la policía era incapaz de cogerlos. Viejos tampoco eran. Tucker, en el momento que se fugó de San Quintín, tenía 59 años. Finalmente, en uno de los atracos, el FBI mostró las imágenes de Tucker y sus compañeros a la gente que había sufrido el ataque y algunos de ellos los reconocieron. Reconocieron realmente al jefe de la banda de los carcamales, que era Forrest Tucker. Tucker se mantuvo oculto en Florida para intentar que el FBI, la policía local y los sheriffs del condado no diesen con él, y simplemente mantenía contacto con uno de sus antiguos confidentes de Alcatraz, Teddy Green. En una de las ocasiones que Tucker visitó a Teddy Green, metió el coche en el garaje y cuando fue a salir se encontró al FBI gritando que levantase los brazos y que estaba arrestado. Tucker se sintió realmente traicionado por su amigo, ya que pensaba que este tenía que haber dado el chivatazo. Pese a que Tucker confesó que él nunca había tenido una pistola y realmente nunca se le encontró ninguna, el FBI comenzó a gritar que tenía un arma y empezaron a pegar tiros. Tucker fue herido en ambos brazos y en una pierna, pero aún así pisó el acelerador, salió del garaje y finalmente tuvo que salir del coche sangrando por todos los balazos que había recibido. Y lo más surrealista de todo es que cuando Tucker estaba sangrando en el suelo, una mujer se paró y lo metió en su coche. Estando en el coche, Tucker amenazó a la mujer diciéndole que tenía un arma y que se pusiese a conducir sin parar, hasta que la mujer se metió en una calle sin salida y Tucker tuvo que salir del coche y acabó desmayándose en el suelo. Y en medio de todo esto, el FBI volvió a personarse en la que se creía que era la casa de Forrest Tucker y ahí se encontraron con una mujer. Esta mujer, muy tranquila, dijo que ella no conocía de nada a Forrest Tucker, que ella estaba casada con un agente de bolsa llamado Bob Cahalan y que estaba muy feliz. De nuevo, el FBI le enseñó una foto a la mujer de Forrest Tucker y ella, con lágrimas en los ojos, no podía creerse que había estado casada con una persona que realmente no existía. Aún así, la mujer le prometió a Tucker que no lo dejaría, que estaría con él si él prometía reformarse, y él le confesó, estando ya en la cárcel en Miami, esperando su juicio, que haría todo lo posible para fugarse y para estar con ella. Después del juicio lo llevaron de vuelta a San Quintín y le pusieron el nombre del Capitán, haciendo referencia a aquella piragua que había construido y con la que se había fugado junto a sus compañeros. En 1993, con 73 años, salió de la cárcel y se mudó a una bonita casa en Pompano Beach junto con su mujer. Allí empezó a corregir el manuscrito que había escrito en la cárcel e incluso tocó en algún club de jazz de la zona. Tucker dice que él se acostumbró a la libertad, pero que aún así se veía como un viejo normal y corriente, sin todo eso que había estado haciendo durante toda su vida, y nadie se preocupó ni por su manuscrito ni por el resto de cosas que había hecho. Así que tuvo que tomar de nuevo una decisión sobre su vida. Es por eso que en 1999 se pintó con esmalte las yemas de los dedos, se cubrió media cara y cogió una pistola para robar otro banco. Su mujer no lo entendió, lo tenía todo. Por fin era libre, por fin tenían una casa bonita, tenían un matrimonio bonito, lo tenía todo y para él no era suficiente. Él quería ser alguien más, quería convertirse en alguien, quería ser una leyenda como habían sido Bonnie and Clyde. E incluso su reputación había llegado a ser tan fuerte que cuando la arrestaron con 78 años, la policía lo dejó semi-incomunicado por miedo a que volviese a fugarse, con 78 años. Finalmente, en el año 2000, Tucker se declaró culpable y le volvieron a condenar a 13 años de cárcel. Forrest Tucker acabó muriendo en la cárcel en 2004 a los 83 años por diferentes complicaciones en su salud. A pesar de todo lo que había llevado a cabo, Tucker fue recordado por su espíritu indomable y por su ingenio. Y es que David Grant, en este relato que hace sobre Forrest Tucker, nos habla del antihéroe. Nos habla de una persona que, pese a todo lo malo que ha hecho, se sigue ganando el respeto de mucha gente
gente por su ingenio, por su carisma y por la capacidad que tiene de continuar renovándose a pesar de los años y no dejar de lado lo que realmente ha sido su obsesión durante toda su vida. Forrest Tucker es un personaje interesante porque es realista y al final es muy humano. Refleja tanto lo bueno como lo malo de la naturaleza humana. Tucker consiguió fugarse de la cárcel 18 veces a lo largo de su vida. Era un obsesionado de su propia libertad y no paraba hasta que la conseguía. Y así conseguir lo que quería, que era la independencia a toda costa. Forrest Tucker no tenía realmente necesidad de robar bancos, al menos no la tenía durante los últimos años de su vida. En el último atraco, Tucker tenía ya una vida tranquila, tenía una casa bonita, tenía una vida feliz, tenía una mujer, y aún así él sentía esa necesidad de robar. No por una necesidad real económica, por ejemplo, sino por una necesidad de libertad. Él disfrutaba de robar como si fuese una forma de arte. Y es que Grant nos habla de la naturaleza del crimen que tenía Tucker y de cómo él había encontrado en estos crímenes, en atracar bancos, una forma de vida y un propósito para su propia vida. Y puede que esto fuese una forma de libertad para Tucker, pero realmente Tucker era prisionero de sí mismo, prisionero de siempre tener que hacer lo mismo y de no poder dejar de lado lo que él pensaba que era. Toda la vida de Tucker se ha movido entre dos pilares principales, que es su deseo de libertad y las consecuencias que tenían las elecciones que él tomaba. Y aún así, Tucker murió siendo lo que él quería ser y lo que siempre él había considerado que había sido. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que las dos siguientes historias del viejo y la pistola de David Grant las tendréis en próximos vídeos. Puedes suscribirte, dejar un me gusta, dejar un comentario. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!